Alfa es Aleph, omega es Tau, ¿está bien? La omega, la última letra del alfabeto griego, la Tau, la última letra del alfabeto hebreo, la alfa, la primera, la Aleph, etc. Pero resulta que hemos visto que esta es la primera letra y esta es la última letra. Juntas dan la palabra ta, que significa célula. Porque la célula es la primera letra del cuerpo vivo del ser humano. Y también la última que pasa por transmisión para generar otro cuerpo. ¿Qué tal? Entonces recibí un palo en la cabeza terrible, porque entendí la idea del cuerpo místico de Cristo, o sea, se sabía entonces no se sabía que existía la palabra célula. No se sabía, la célula fue descubierta en el siglo XIX por Leeuwenkraut, un holandés que descubrió el microscopio. Pero sí se sabía que Jesús dijo que era alfa y omega, o sea, que era ta, que era la primera célula de un cambio de conciencia a la que se agregarían más células que eran más creyentes, hasta formar el cuerpo místico. Eso fue lo que descubrí. Y me caí casi epiléptico, en medio del parque de Jerusalén, con una sensación de gratitud, bañado en lágrimas, una sensación de gratitud, porque eso no era ni judío ni cristiano, era absolutamente cósmico. O sea, la biología era la verdad, la prueba, porque además cuando tú vas a un diccionario de biología y miras cómo una célula produce otra, son 6 días, son 6 pasos. Impresionante, coge cualquier texto de biología, ¿no? Entonces, claro, resulta que estamos ante un texto que no es simplemente un libro de un pueblo y de unos creyentes, es una cosa mucho más compleja, más profunda, que tiene que ver como el teorema de Pitágoras, tiene que ver con leyes cósmicas, que no son ni buenas ni malas, porque ser bueno y malo depende de mí, de cómo yo utilice eso, ¿no? ¿Era para aquí? És Xínia, és Isabel. Ah, bueno. ¿Qué viene? Hola. Ah, benvinguda. Digo que no quieres que sea con los niños. Qué lástima, solo un poquito. Si vienes un poquito, siéntate más cerca. Bueno, ¿me seguís? Bueno, entonces a partir de esa experiencia se empezaron a atar cabos y empecé a entender muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas sorprendentes, porque además ta, que es célula, es celda. Efectivamente, el camión celular de la policía. Entonces, la realidad para ti puede ser cárcel o célula. La realidad puede ser para ti encierro o vida. ¿Y de qué depende de que sea encierra? Que sea de la misma manera que cuando tú haces meditación y haces todo eso, estás trabajando tu cuerpo, pero estás yendo más allá de tu cuerpo. Si no lo haces, tu cuerpo es solo tu cuerpo, pero si lo haces, tu cuerpo es tu alma, el cosmos, la totalidad, tu vehículo. Claro, o sea que evidentemente la diferencia entre la vida y la muerte es la diferencia entre la prisión y la libertad. Ahí donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad en los evangelios. Imagínate lo que es una lectura de los evangélicos con este código. O sea, no se entienden, los evangelios no se entienden en profundidad si no sabemos un poco de esto. Y no solamente no se entienden, no alcanzan su dimensión cósmica, que la tienen, sino es a través de una lectura que limite, que extralimite las formas tradicionales de lectura, o sea, la interpretación meramente literal. Perdona, Madana, ¿tú querías decir? Tiene que ver con eso, la interpretación de los evangelistas. Yo creo que en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, Juan sí hay claves, pero en general en todos hay. Lo que pasa es que los evangelios han sido manipulados de manera... Eso lo vais a leer en el Código Da Vinci, si no lo habéis leído todavía. La manipulación es impresionante, ¿no? ¿Cuándo se traduce al griego la Biblia o los evangelios? Primero la Biblia o los evangelios. Sí, la Biblia, la primera versión griega de la Biblia se llama Septuaginta, la hicieron 70 sabios judíos en Alejandría en el siglo II antes de nuestra era. O sea, en el 100 y pico antes de nuestra era, Ptolomeo Filadelfo, un descendiente de Ptolomeo, general de Alejandro,
Alejandría ya era helenística, era griega, llama a 70 sabios judíos a traducir al griego para la Biblioteca de Alejandría la Septuaginta. Y esa es la primera traducción, sobre la cual hay relatos alucinantes, como que los 70 sabios estaban en 70 habitaciones diferentes, tardaron el mismo número de horas y días, cuando salieron la traducción era la misma, de los 70. O sea, que todos interpretaron igual. Digamos, eso es lo que dice la leyenda, seguramente no era así, pero desde el punto de vista de la cábala es evidente que era así, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hablaste de los manuscritos del Mar Muerto, se encontró el rollo de Isaías, el libro de Isaías, en un documento del año 300 a.C. Resulta que los números de Isaías, como la Biblia dice versículo 1, página tal, son iguales. O sea, permaneció codificado desde 300 años antes de Jesús hasta ahora. No hay ningún documento religioso de la humanidad así. O sea, ni el Bhagavad Gita ni el Tao Te Ching tienen una numerología que sea significativa. Pero como no se escriben los números en la Biblia hebrea original, tú tienes que las letras son números. Por ejemplo, capítulo 32, 18 de Ezequiel. En el capítulo 32, 18 de Ezequiel, o 18, 32, no me acuerdo bien, 18 es vida, que hemos visto ayer, 32, corazón. En el capítulo corazón vivo de Ezequiel, Ezequiel habla del corazón vivo. O sea, lo que está diciendo por fuera el código está diciendo el texto por dentro. Os aconsejo leer un libro que es tangencialmente algo parecido a esto, pero más inclinado a la historia de la profecía, que es El Código Secreto de la Biblia, de la editorial Planeta. Es un libro muy alucinante. Ahí aparece la palabra avión, la palabra electricidad, la palabra Einstein, antes de que esos personajes vivieran. No me digas. No, absolutamente. ¿Cómo aparecen? No aparecen en la lectura literal. O sea, tú tienes, el texto original no tiene ni puntos ni comas, ni vocales. Pero, como se ha transmitido oralmente, te enseñan dónde te tienes que detener y cómo debes decir. Si debes decir, por ejemplo, Claudia Cardinale o Clodio Pirdonalo, porque las vocales no están escritas, pero te enseñan a pronunciarlas. Entonces, lo que hace este periodista es coge, no es él, hay toda una escuela que trabaja, coge el texto como si fuera, digamos, una tablilla, está superior, está escrito, y hace lecturas cruzadas, todas las lecturas posibles, todas las combinaciones posibles entre las letras. Y ves que aparece, por ejemplo, Washington, o Freud, o Einstein, en las secuencias correctas, en secuencias que si tú, como si dijeras, en los testículos o en los cromosomas o en el ovario de la mujer están enrollados los códigos de sus descendientes. Pero solo se pueden entender una vez que se han desplegado. Pero si pudieras leer en el óvulo y en el espermatozoide cómo se enrolla, a lo mejor podrías saber cómo va a ser esa persona. Proyecto Genoma. Pero la Cábala está trabajando en esta dimensión hace 4.000 años. ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo de descubrir la relación de la criatura con el Creador, que nunca se descubrirá del todo, obviamente. Pero este Creador no es ni bueno ni malo, es un espejo en el cual tú le muestras, ¿no?, lo que eres. Pero, por supuesto, hay que ser creyente en el sentido en que hay que creer que el mundo tiene sentido, que no todo es un absurdo y que no todo vale, ¿no? Absolutamente, porque si no, no ves nada. Normal. No sé si es normal, no sé. Sí, porque si no le das cuentas la vida, todo lo que estaríamos escuchando ahora, pues no nos haría reflexionar. Yo creo que en realidad la Cábala no enseña a ganar nada, sino que enseña a perder prejuicios. Te enseña a perder prejuicios y a mirar la realidad con los ojos desnudos y llenos de admiración. ¿Por qué? No solo por el texto bíblico, sino por la creación. Escucha, tuviéramos de mostrar una cosa botánica de la Cábala. Por ejemplo, la hoja se llama Ale. Ale. De ahí viene olé. Porque cuando le dices a alguien olé, arriba, suba. Olé significa hoja y significa subir a la vez. Subir, porque la hoja es la que hace subir al árbol. Pero si vais al código de las letras, esta letra es el ojo
esta letra es el movimiento y esta letra es el espíritu. Por lo tanto, la hoja es el ojo del árbol, efectivamente es el que mira la luz y hace fotosíntesis, por el cual el árbol sube hacia el espíritu, hacia arriba. A ver, un momentito, ¿qué quiere decir que tener una imaginación? Bueno, me refiero a que una hoja, tú puedas sacar conclusión, me parece que inspira a mucha gente en ello. Por supuesto que hay que tener una imaginación, pero es que no es nuestra imaginación, es la manera en que el mundo está imaginado. El mundo está imaginado con una especie de lógica asombrosa que algunos idiomas de la humanidad, por ejemplo el chino, el sánscrito o el hebreo, han captado en sus machimbrados sutiles. Por eso son lenguas sagradas. ¿Está bien? Repito, sánscrito, hebreo y chino. Sin ninguna duda, ni siquiera el griego, ni siquiera el latín. Pero no sabemos por qué es así. Pero sabemos que los grandes maestros del sánscrito, en sánscrito significa perfecto, que todo el yoga, que toda la filosofía secreta está codificada en prefijos, sufijos y en movimientos de la lengua, pero a grados absolutamente clarividentes. Fíjate que la palabra olé, además, cuando se emplea, es para algo grandioso, para algo, olé, algo espléndido, algo que, ¿sabes?, que ensalza, que agranda, o sea, que tiene la lógica. O sea, que los toreros son cabalistas. No, quiere decir que quedaron en el castellano y en el español cosas que vienen de más Pero atrás. es una exclamación poderosa. Ale es hoja, olé es subir, es la misma raíz, pero si van al código van a ver que esa primera letra de los dos ganchitos se llama Ain, tiene que ver con los ojos. El alame tiene que ver con la subida y la G con el espíritu. Por lo tanto, la hoja es el ojo de la rama de la planta que sube hacia el espíritu. ¿Está bien? Tiene sentido, pero contrariamente a lo que dijo Isabel, no es un problema de imaginación, porque lo que me demuestra la botánica es que esto que yo estoy diciendo, por lo tanto, la cábala también es una prueba que nosotros hacemos. Tenemos que encontrar correspondencias en el mundo real que justifican este mundo. Es un lenguaje poético. También. Bueno, también, por eso yo llamé a mi libro, Senderos en el Jardín del Corazón, Poética de la Cábala. Pero ¿qué es? ¿Qué es la poesía? Entonces vamos a preguntarnos qué es la poesía. En griego, poiesis significa creación. La creación, el mundo es poesía. O la forma de manifestar una realidad de una manera sutil, sublime, figurada, tal vez. También, pero digamos, quédate con esto. Si poiesis es creación y la creación es poesía, ¿de qué se trata para disfrutar al máximo de la creación? De ser poeta, ¿no? O sea, de ser creativo. Y de ser creativo significa que para que tú estás viviendo en un mundo vivo, no en un mundo muerto. Porque el mundo vivo es un mundo de relaciones sutiles, de nexos. O sea, esto que yo he encontrado aquí en hebreo está también en la mitología griega de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, Dafne es el laurel. Pero Dafne fue una doncella de la cual se enamoró Apolo, que era el sol. La persiguió, cuando la cogió, la abrazó, ella se quemó y ahí nació el laurel. Por eso el laurel es astringente. ¡Qué fuerte! Ay, bueno, yo con lo de laurel no sé si me puedo decir más. O sea, ¿te das cuenta de lo que es? La mitología, ¿qué viste? Viste fenómenos a través de la poesía del lenguaje que después las mismas... Ahora, yo creo que es mucho mejor eso que comerte el laurel sin que esté Dafne. ¿Por qué? Porque el mundo es absolutamente pobre si solo es medida, anatomía y funcionalidad. Sería absurdo. Habría cosas que serían absurdas. No entiendo. Habría cosas que si no tuvieran esa sutileza poética o ese significado trascendente serían absurdas. Bueno, el absurdo también forma parte de la poesía. El absurdo también forma parte de la poesía. La tragedia forma parte, pero volvemos otra vez al pesimista y al optimista, ¿no? O sea, yo recuerdo, hemos visto aquí, mira, ayer se lo quise decir a Amada, Satchidananda, yo lo vi en Jerusalén, a Satchidananda en una conferencia. Y al lado de él había una luz que no era una luz artificial. O sea, yo creo absolutamente que determinadas personas, por más actores que sean, por más vestidos de parafernalia, que hay gente que emana ciertas cosas porque hay gente que trabaja en una dimensión en la que cree.
y que esa dimensión en la que cree se trasunta en su ser y va configurando esto que yo señalé antes, que el alma sale fuera, el cuerpo sale dentro, pero como es imposible, porque él todavía es visto con los ojos físicos, tú ves su alma. Ves el aura. Yo vi el aura de este personaje y no sabía nada de él, entonces no sabía nada, casi nada del aura. Me impresionó muchísimo, me pareció de una gran belleza, de una gran gentileza, y por supuesto vi maestros judíos, rabíes, en esa misma dimensión, ¿no? Y he visto maestros cristianos, o sea, yo creo en esto. Lo que me parece es que esto no me conduce a mí a la adoración y a arrojarme a los pies, y a ellos tampoco les da ninguna prerrogativa sobre mí. O sea, que esto que estamos aprendiendo no es para dominio de nadie, sino para cooperación de todos. Y se comprende bastante mejor la realidad, o al menos encuentra respuestas, no tanto la realidad. Creo que ayuda a encontrar respuestas a las preguntas que hasta ahora no las tienen. Yo tengo una amiga que estudié hace muchos años, nosotros en el grupo de Madrid, que además es abuela, ya es muy grande, encantadora, lleva más de 10 años y para ella, y ahora enseña un poco de cábala también. Es antropósofo. ¿Conocéis la escuela de Rudolf Steiner? Muy importante, es una de las grandes filosofías creadas en Occidente, entre Suiza y Alemania en los años 20 y 30. De ahí vienen las escuelas Waldorf para niños, viene la agricultura biodinámica, la agricultura biológica. Esto se hizo en los años 30 con Steiner y su escuela, ¿no? Y ella dice que la cábala es la prueba del 9. ¿Sabes lo que es la prueba del 9? Cuando uno quiere hacer una prueba, haces una cuenta y la prueba del 9 te demuestra si la cuenta está bien o está mal. Yo no conocía esa expresión porque nosotros no hacemos eso en Argentina, ¿no? Pero efectivamente, o sea, cuando tú, por ejemplo, suponte que yo quiera ver el nombre León en hebreo, quiera saber numerología de tu nombre propio, encontraría también cosas. Pero no vamos a entrar, por favor, en eso. Vamos a hacer más adelante un seminario cabalístico que se llama El nombre es el destino, sobre los nombres propios. Existe también eso. Pero para poder llegar a ese nivel tienes que saber un mínimo de cómo funciona, porque si no, parece que yo estoy inventando todo. Y realmente yo no estoy inventando nada aquí. Estoy transmitiendo algo que existe. Bueno, vamos a volver aquí a la página 2. ¿Quieres leer, Isabel, con la persona que está a tu lado? En efecto, en principio, estoy leyendo la página 2, o Bereshit, se compone de otras dos palabras, Esh y Brit. O sea, observen qué he hecho. He tomado la palabra original, la he partido en dos y busco otros componentes. Brit significa, Esh significa fuego y pacto, y Brit significa pacto, respectivamente. Por lo tanto, hubo un pacto de fuego en el comienzo. Pero, repito, ese pacto de fuego, la zarza ardiente que verá Moisés, son las lenguas de fuego de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, es el que yo bautizo por agua, pero que viene detrás de mí bautizará con fuego de los evangelios, toda la misma cadena iniciática. Pero luego también es así con las estrellas, porque las estrellas nacen de reacciones termonucleares que se hacen con fuego. ¿Está bien? Y la célula humana funciona porque hay algo que se llama ADP y ATP, que es adenosin difosfato y adenosin trifosfato. Tú sabes un poquito de eso. ¿Eres bióloga? No, entonces, ¿qué función cumple el fósforo? La célula es el transmisor, lo que informa a la célula de lo que debe hacer. Un pacto de fuego es la misma célula, porque fósforo es fos, luz, foro, transporte de luz. ¿Me sigue? Como se dice en catalán, es acojonante, acullonante. En el sentido en que te amilana, ¿no? Y tú dices, caray, pero qué maravilla, todo está en todo. Pero esto es lo que está diciendo la física atómica hoy, ¿no? No debe sorprendernos, ¿no? Bueno, desde ese momento, y pasando por la zarza ardiente que diéramos en el Éxodo hasta llegar al pasaje de Jeremías 23, 29 y posteriormente a Mateo 3:11, el verbo, las palabras mismas son comparadas al fuego y el hecho de discernirlas y comprenderlas a fondo al ser iluminado por ellas. Una experiencia etimológica paralela en el ámbito hindú nos llevaría, andando siglos y migraciones, sin dificultad al dios del fuego, Agni, y pasando por la raíz sánscrita ñaña a la gnosis griega y por fin a nuestro castellano conocer.
aventura lingüística que se vería corroborada por la experiencia, ya que todo conocimiento deriva del fuego y toda sabiduría del dominio y administración de su luz. ¿Tiene sentido? Cognocer, ignis, ignio, fuego. O sea, conocemos cuando un niño no tiene memoria y la madre va y dice, mi hijo no estudia, dice, dele fósforo, señora. Dele fuego para las células. Y el cordero es de sangre también. Son como la ¿qué es el cordero? Claro, Aries, signo de fuego. ¿Quién es Aries? No parece. Entonces, todo conocimiento deriva del fuego y toda sabiduría del dominio y administración de su luz. Esto es muy interesante. Por eso llamamos la cabeza del pacto de fuego. Dime, querido. ¿Y fuego y luz es lo mismo? No. El fuego es luz caliente, la luz es fuego fría. Fuego frío. Los alquimistas trabajaron mucho sobre ese símil, porque en realidad el problema es que hasta que no se inventó la lámpara incandescente, tú tenías las bujías de sebo, tenías gas, tenías cosas que consumían de manera irregular y que eventualmente la luz tenía altibajos, pero cuando se inventa el vacío de la lámpara de cristal, la bombilla eléctrica, se inventa un fuego dominado. Entonces la sabiduría es la dominación del fuego, la dominación de las pasiones. Pero en cambio, una luz excesivamente caliente, ígnea, tiene ese problema del fuego que te puede quemar. ¿Y lo del Espíritu Santo cuál es? ¿El fuego o la luz? Vista afuera como manifestación de fuego. Por ejemplo, la lengua del fuego, el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, están reunidos en Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, me parece. Pentes y Penta, 50 días después de la Pascua, se encuentran los discípulos y es muy interesante porque es un poco lo que podría pasar ahora aquí, ¿no? Hay sirios, hay gente griegos, hay cretenses, o sea, hay discípulos de Jesús de distintos lugares que se entienden. ¿Por qué? Porque los ilumina la lengua del fuego del Espíritu Santo, los ilumina un conocimiento metalingüístico que después del cual las lenguas van reflejando pálidamente qué quiere decir, pero originalmente la manifestación son estas lenguas del fuego del Espíritu Santo. ¿Me explico? Digamos que tú cocinarías, aunque el sabor de una buena paella o de un buen asado con leña es innegable, en el hornillo tiene mayor control del fuego, ¿no? En el hornillo de tu cocina. Por lo tanto, el fuego ha sufrido a lo largo de la historia una domesticación, domos, casa, ¿no? Una habituación a tu casa, en la cual exactamente lo mismo debe ocurrir con el fuego de la pasión. Tú debes transformarlo en luz, porque si no te quema. Sí. Entonces, cuando es exactamente este fenómeno, es exactamente lo de la Kundalini en el mundo judío-cristiano. Tenemos aquí el diagrama vertical. Yo dije que este punto es el punto de los descendientes. Y este punto de aquí, el bulbo raquídeo, es el de los ascendientes. Por lo tanto, la columna vertebral es el sitio por el que fluye el fuego de la energía. Si va hacia la pasión, produce descendientes. Si va hacia arriba, te comunica con los ascendientes, con los maestros ascendientes. Ahí la aplicación de las bandas y todo lo demás, Ahora bien, es inevitable. El árbol de la vida de la Cábala, de que no hablaremos esta vez, es un poco el esquema de las catedrales y de las iglesias. Está dividido en 4 elementos. Este es el agua, perdón, este es la tierra, este es el agua, este es el aire y este es el fuego. Tierra y agua bajan, aire y fuego suben. Por lo tanto, si la pasión va hacia el agua y el fuego, si va hacia la emoción, perdón, si va hacia el agua y la tierra, si va hacia la emoción, tiene que enfrentarse con el tema de la descendencia y de la partición y de los celos y de las divisiones. Pero si va hacia arriba, hacia el aire y el fuego, encuentra identidades en lo que no se ve. El aire no se ve y el fuego no se puede tocar, el agua se puede tocar y la tierra se puede tocar. Entonces, en realidad, 2 elementos corresponden a la primera parte de la vida y 2 elementos corresponden a la segunda parte de la vida. Y la frontera es el corazón. O sea, del corazón para abajo está el mundo del agua,
circuito circulatorio es el mundo del agua, de las emociones, y el mundo de la tierra. Está el mundo del agua que las criaturas nacen en el agua de la placenta de la madre. Entonces, la primera parte de la vida, la parte meramente biológica, Pablo dice, hay hombre carnal y hombre espiritual, pero primero es el hombre carnal, dice San Pablo. De tal manera que nuestra primera parte de la vida es eso, pero después hay que dar un salto cuántico que es la conversión del fuego de la pasión en la luz de la iluminación, para lo cual hay que enfriar ese fuego. Pero ese fuego tampoco es necesario enfriarlo porque así mismo se enfría, la pasión se enfría. Perdona un momento, ¿es necesario tener una edad para la vida espiritual, acceder o tener interés? ¿O hay niños que ya pueden venir con...? Absolutamente, eso es excepcional. Hay gente que viene ya... Con una espiritualidad escucha a Jesús a los 13 años, pero en la Cábala se dice que se empieza a estudiar Cábala a los 40 años. Tradicionalmente se empieza a los 40 años. ¿Por qué a los 40 años? Porque antes de los 40 años la polaridad terrestre, o sea, el mundo gravitacional de la procreación y de la biología es demasiado poderoso como para que tú puedas sustraerte a sus reclamos. Además de que en la Cábala es muy excitante y que despierta cosas. Por ejemplo, yo fui a ver un maestro, el maestro toledano, quería tomar clases con él en Jerusalén y me trató con bastante dureza. Lo primero que preguntó si era casado, porque se supone que las personas solteras no pueden estudiar, porque desarrolla, entre otras cosas, la libido también, o sea, excita tanto que necesitas tener tu vida polar, o bien trabajada dentro de ti mismo, o bien trabajada fuera con alguien, porque si no te puede... Interesante, ¿no? Me preguntó si yo era casado, en ese momento no lo era, vivía con una compañera porque no estaba casado, y me hizo unas preguntas muy duras, ¿no? ¿Usted sabe esto? No, dice, venga cuando sepa esto. Y me molestó mucho en su momento, maestro, no te imaginas, todos alrededor como si fuera Dios, ¿no? Era de Marruecos español, arquitecto por la Sorbona, matemático, muchas cosas que se ven en los cabalistas, tipos que tienen 4 o 5 títulos universitarios y que además trabajan en esta dimensión, ¿no? Pero muy duro. Y con el tiempo yo entendí que es así, pero yo creo que uno tiene que transmitirlo mucho o poco que sepa, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ese principio evangélico que dice que quien que te venga a pedir un trozo de pan le vas a dar una piedra, ¿no? Si alguien te pide de comer, y de comer estas cosas, dale un poquito. También, sí, también. Él me quería decir eso, para entender ciertas cosas hay que entender otras, ¿no? Y yo fui muy orgulloso y muy vanidoso, en el sentido de que yo pensé que podía entrar a los grandes secretos enseguida, que es lo que nos pasa a todos. Pero me vino muy bien que me dijese eso porque me puse a estudiar lo que él me dijo. Sí. Pero, digamos, cuando alguien viene a mí y me pregunta en las circunstancias parecidas, aunque yo soy bastante más joven de lo que era él cuando yo fui a verlo, yo nunca le digo eso, tienes que leer esto, y después me vienes a ver. No, le digo, ¿cuál es la medida de tu apetito? ¿Cuánto estás dispuesto a degustar y a comer? Y le doy alguna píldora. ¿Por qué? Porque si realmente su hambre es genuina, ya volverá a buscar eso que le ha gustado. Pero sobre todo, no le negaré la posibilidad de alimentar a una alma sedienta, como alguien que le pide agua y no le des agua, ¿me explico? Bueno, seguimos. Vamos bien, Beatriz, ¿no? Vamos muy bien. Siguiendo la división cosmológica que nos propone el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, texto de la Cábala de los siglos III al IV, constatamos que aún hoy en el cuerpo humano, pero también antaño en la estructura trinitaria del templo salomónico, hay 3 zonas, 3 regiones, cada una de las cuales está regida o se mueve bajo el amparo de una de las 3 letras madres, a saber, la Aleph, la Mem y la Shin. Aquí tenemos también otra vez el modelo del templo en un sentido vertical. Y ven la criaturita que se dibuja debajo de uno de los dibujos, ¿lo ven? ¿Lo ven? La letra Shin, ese que parece un tridente, es el fuego. La Aleph representa el aire y corresponde a la parte media del cuerpo, y la Mem corresponde al agua y la parte baja. Por eso cuando entramos a la iglesia, la pila bautismal está a la entrada de la iglesia. Y por eso en el altar mayor están los cirios. Adentro está el fuego, en la entrada el agua y en el medio el aire. ¿Está bien?
que se corresponde con las 3 estaciones que hay en el Medio Oriente. O sea, no hay primavera, hay estación húmeda y fría, que es el invierno, estación seca y cálida, que es el verano, y estación intermedia. Entonces, el templo, que es una especie de calendario de piedra, como las catedrales son calendarios de piedra, en la cual los rosetones y toda la ilustración está reflejando la actividad del año, para gente que no sabe leer ni escribir, y que vive toda la liturgia como pautas simbólicas de lo que está aconteciendo fuera, y sublimadas y transformadas en belleza, ¿no? En música, en cantos, etcétera, etcétera. Originalmente. Ciertamente el curioso texto las llama madres a las letras y padres a los correspondientes elementos. Fíjense, los elementos para la tradición cabalística, agua, fuego, son los padres, pero las letras son las madres. O sea, la letra es femenina y el elemento correspondiente es masculino. Y es cierto porque en castellano también las letras son ellas. ¿Por qué? Porque cada letra es una matriz que reproduce lo que ella misma dice. Una matriz. Qué bonito eso. Tal y como puede verse, la letra Shin se corresponde con el nivel del fuego, que a su vez se alinea con la cabeza. A su vez la letra Aleph, regida por el aire, actúa en la zona de los pulmones, y por fin la Mem, cuyo ámbito es el agua, activa la zona digestiva y genital. Por lo tanto, cuando terminemos esta página vamos a hacer un pequeño descanso. Por lo tanto, esa lengua de fuego, ese código sagrado y radiante con el cual, según la Cábala, se creó el universo y cuya huella vibratoria conservan los 22 signos alfabéticos del hebreo, tiene su origen y su fin en tanto secreto bien guardado en la cabeza humana. Pero nuestra tradición judeo-cristiana no es la primera ni la última en señalar esa analogía entre lo divino y el fuego. También la descubrimos en el Gita, que indica que Brahma, el ser supremo, es idéntico al fuego. Y por supuesto, en el apócrifo Evangelio de Tomás, según el cual Jesús dijo a sus discípulos en el Loguión 82, quien está cerca de mí, está cerca del fuego. Quien está lejos de mí, está lejos del reino. Ahora bien, si el reino es un reino, ahí corrijan que dice reino, una G de más. Ahora bien, si el reino es un reino ígneo, ¿de qué modo establece su pacto en nuestra cabeza? Mejor dicho, ¿cómo actúa allí y para qué? La respuesta bioquímica y moderna a esa pregunta nos conduce al elemento fósforo, que tan esencial es para el funcionamiento neuronal, pues participa de la síntesis de los ácidos nucleicos a la vez que del transporte informático de una molécula viviente a otra. De manera tal que si la luz entra por la cabeza en su radiación etérea e invisible, manifiesta su llama a la altura del corazón y es transformada en simiente en la zona genital. Todo lo debe a la actividad cósmica de un fuego que, como dijera Heráclito de Éfeso, arde eternamente y eternamente se apaga. Un fuego que parece haber escogido el fósforo para eventualmente brillar en la oscuridad, bajo la piel del que vive y en la mente del que sabe. Al llamar a la simiente botánica o animal luz sólida, los filósofos chinos por su parte llegaron a la conclusión en sus ejercicios de alquimia yógica de que la conexión entre el arriba y el abajo era más que obvia, pues en el universo la energía es siempre una y la misma a pesar de sus diversas manifestaciones. Y que, con voluntad y determinación, aquel que quisiese evolucionar en un plano emocional, anímico y espiritual tendría que hallar el puente entre la luz y la simiente, es decir, entre la cabeza y la genitalidad. Por eso relacionaron el corazón humano con las Pléyades, el titilar de las estrellas con los latidos cordiales. Las Pléyades, consideradas por muchos astrónomos como el centro justo de la galaxia. Para los chinos, las 7 estrellas de las Pléyades tienen que ver con 7 puntos del corazón. Entonces, quien encuentra ese nexo entre las Pléyades y su corazón, encuentra el eje del cielo, en torno al cual girar. Curiosamente, las Pléyades se ven en primavera. Se ven entre abril y marzo, comienzan a verse bien y marcan, porque pleien en griego significa navegar. La buena navegación del Mediterráneo comenzaba cuando se acababa el invierno, ¿no? Entonces, claro, esto también es Aries, es abril-mayo, ¿no?
Aries Tauro, el comienzo de la obra alquímica. La obra alquímica comienza en Aries y acaba en Piscis. Bueno, ¿vamos bien? De origen griego, la palabra fósforo significa transmisor de luz, transportador de claridad. Curiosamente, los mitólogos atribuyen a este nombre las mismas virtudes que a Lúcifer, el portador de la luz. En el mundo griego, en cambio, en donde era llamado Eósforo, se asimilaba a la estrella matutina, o sea, Venus. En hebreo lleva el nombre de Zarjan y porta, como no, la raíz Raz, el secreto que posee el mismo valor que Or, la luz. Fíjense que la palabra Raz en hebreo significa secreto y vale 207, lo mismo que la palabra Or, que significa luz. O sea, el gran secreto a buscar es la luz, pero luz y secreto tienen el mismo número. Por lo tanto, hay una relación entre el secreto y la luz, ¿no? Pero también conduce a Gen, la gracia. Así pues, el discípulo, a propósito, los que se llaman Juan, Juana, son agraciados, porque Juan significa el agraciado o la agraciada. Juan o Hannah en inglés son todos derivados de la palabra hebrea Gen, que significa gracia. Y pues el discípulo debe primero pasar por el infierno, Dante Dixis, donde reina Lucifer, para ascender después al paraíso, estadio indiviso del ser, corona simbólica en la obra magna que consiste en volver a conectarnos y de modo sereno con la luz que nos trajo, del modo más constante y permanente posible. Pero en esa búsqueda del principio, que es también la del génesis constante, nos es preciso contemplar como estudiantes de Cábala el contenido secreto de todo lo que esa palabra, Bereshit, recuerden que Bereshit es en el principio la primera palabra de la Biblia, articula en su seno, si acaso queremos que nuestro camino no sea meramente intelectual. Entonces, observen, hemos encontrado antes Brit y Esh. Brit, pacto, alianza, Esh, fuego. En principio hubo un pacto de fuego. Ahora encontramos otra cosa. Encontramos Ta, que ya hemos visto que significaba célula. Poner al lado de la palabra Ta, célula, por favor. Encontramos Basari, que significa mi carne. O sea, es descompuesto la palabra en otras dos palabras, que son célula y mi carne. Mi carne. La célula de mi carne. Entonces, al hacerlo, descubriremos esta notable verdad, que cada ta o célula viviente de mi carne, Basari, parece estar animada por el mismo fuego, y que en ella el pacto divino, cósmico, sigue activo aún hoy, en este momento, ahora, para que al ser redescubierto, como si de un juego de cajas chinas se tratase, la más pequeña de las piezas revele la estructura de la mayor, y la memoria de lo profundo se abra de ese modo sobre el archivo de los cielos para presenciar desde allí el ígneo acontecer estelar, fecundo e inagotable. Esa tarea, ese ars combinatorio en el que el discípulo se torna de día en día más avesado y diestro, ha dado pie a que la cábala pueda ser considerada también como una suerte de poética, cuya síntesis, flujos y reflujos, constituyen un ejercicio de innegable calidad para aprender, según veremos, a pensar. Un arte de meditar en nuestros orígenes y, consecuentemente, en nuestros fines. Tomando el libro de la formación Yetzirá, descubrimos aún una explicación más exhaustiva acerca del desarrollo cosmológico. Dice así: el origen del cielo es el fuego, el origen de la atmósfera es el aire, el origen de la tierra el agua. El fuego sube, el agua desciende y el aire es la regla que establece un equilibrio entre ellos. Por lo tanto, todos nuestros ascensos serán ígneos o aumentarán la temperatura de nuestra agua, y todos nuestros equilibrios serán aéreos, es decir, respiratorios, en la misma medida en que todas nuestras generaciones biológicas serán líquidas. En Bereshit, el principio que contiene el pacto de fuego del que hablamos, existe también, y si sabemos verla, una casa, Bait, un laboratorio desde el cual experimentar que nuestra auténtica morada es nuestra propia cabeza o Rosh. O sea, si yo corto la palabra Bereshit en dos, tengo Bait y Rosh. El principio está en la casa de mi cabeza. No, porque si no está ahí, no está en ningún lado.
el mundo es tal como lo mires, y que todo lo que vivimos por fuera es en realidad una proyección de lo que sentimos por dentro, puesto que, y una vez encendido, allí canta o Shar, el fuego, o Esh, del discernimiento. O sea, otra de las palabras que hay, la palabra Bereshit, en el principio es Shar, que significa canto. Por eso, cantar sube la temperatura. Que hay mayor consumo de oxígeno, hay mayor ignición, etc. Así como el fuego está representado por la letra Shin, que corresponde a la cabeza, así a esta le corresponde la Mahshavah, o pensamiento, actividad que realiza nuestro cerebro o Moa en un continuo regreso o Shab a la fuente de todo calor, fuego y luz de nuestro sistema. El sol o Hamá. He aquí pues, tal y como insinuamos antes, por qué la cábala puede ser considerada, siendo como es un pacto de fuego, un modelo para pensar en la evolución de las formas, sin perder de vista las ideas, y un camino de realización para todos aquellos que ansían comprender cómo, de qué modo fue posible que el principal iniciado de esta cadena de transmisión oral, es decir, Jesús, fuera llamado en su época el Verbo encarnado. Finalmente, un último secreto contenido en ese Bereshit de nuestros principios. Bereshit también se puede convertir en Shabbat y Rey, sábado y espejo. O sea, claro, el sábado es el día del reposo, de la creación, es el día de la meditación. Pero Shabbat, que viene del verbo lashevet, significa sentarse. Entonces, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Durante 6 días me muevo en el mundo. El séptimo día vuelvo a mí mismo. Pero al volver a mí mismo vuelvo a Dios y miro la creación como si fuera un espejo que me refleja. ¿Ves, madre? No tengo que descansar los sábados. Pero eso me punto desequilibrada, no descanso el sábado. Bueno, este es el motivo de por qué tradicionalmente, porque el sábado es el día destinado a recordar el principio, ¿no? O sea, 7 es en realidad la concreción perfecta del 1. Por ejemplo, 7, tú sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 da 28, ¿no? Que es el ciclo lunar, que es el que produce la semana. Pero 28 es 10, que es 1. Por lo tanto, el 7 es una forma de 1, pero es el 1 interior, ¿no? Entonces, hay una última cosa que quería leerlos, y ahí vamos a hacer un pequeño descanso. Dijo lo Yadúa, rabí desconocido: en principio Dios creó el mundo como un juego, yendo de un lado para el otro, a lo largo de las 6 direcciones del espacio, poniendo allí una estrella, aquí una ola, más acá árboles, detrás los animales, en el aire las nubes, bajo la tierra el agua, el oro y los minerales. Pero el séptimo día cruzó el espejo de su obra y fue a sentarse omnisciente detrás de cada una de sus creaciones. Por eso, cuando dedicamos el Shabbat a la contemplación, lo que en realidad hacemos es estar atento a nuestro entorno, pues Él, el Creador, está detrás del espejo de la naturaleza. Y el séptimo día, siquiera momentáneamente, se fija a nuestros ojos de lo sobrenatural y placentero. ¿No? Bueno, hacemos un pequeño descanso para respirar a nuestras anchas. ¿Qué tal? ¿Os imaginabais que iba a ser algo así? ¿Eh? No, seguro que no. Yo me imaginaba algo así, pero no tan deslumbrante. Lo puedas decir significa que en cierto modo entiendes que es así, ¿no? De todas maneras, he de decirte que no sabía absolutamente nada de eso. Lo único que veía es Vea, perdón, Isabel, no sé si un vasito de agua, por favor. Ahí está. Sí, dime. No, decía que lo único que sabía era la idea de lo que, en qué consistía la cábala, pero sin saber nada más, es un poco la definición, no el secreto de la Biblia, nada más. Ahí yendo hacia un lugar en relieve, de repente es el sol, pero habrá que mirarla sin dejarse fijar. Nunca, mejor dicho, lo dejarse cegar. Fíjate,
cuando empezaban los ordenadores, hace casi 20 años, la hermana de Octavio Aceves, este personaje de la tele, que era conocido nuestro, etc., me dice, tengo un amigo que va a Filipinas y me dijo que en Filipinas tienen programas de ordenador en hebreo. ¿Quieres que te traiga un programa de hebreo ordenador? Digo, ¿para qué? Para estudiar más rápido la cábala. Yo digo, no, yo lo que quiero es estudiar cada vez más lentamente. Me dice, ¿por qué? Entonces le conté que cuando yo, los primeros años de estudio de Jerusalén, que estudiaba muchas horas diarias, cuando tú ya tienes un poco incorporado este código de las letras y los números, cuando ves una palabra